El presidente Mañueco tenía como prioridad eliminar el impuesto de sucesiones y quiso hacerlo antes de la pandemia, pero el COVID lo cambió todo. El acuerdo con el PSOE para el Pacto de la Recuperación exigía aparcar temporalmente este plan. Tras la moción de censura y los continuos desencuentros con Tudanca, se aprobará finalmente en las Cortes antes de que acabe el mes. Buenas tardes. Será un compromiso político y personal y se aprobará en el Pleno del 28 de abril. La supresión se llevará a cabo a través de bonificaciones. La medida, según el presidente, ahorrará 35 millones de euros a los ciudadanos. Consideramos desde la Junta de Castilla y León que es un impuesto injusto que penaliza, por un lado, el esfuerzo de las familias al gravar bienes por los que ya se ha tributado. En Castilla y León ya hay cerca de 250.000 personas con el ciclo completo de vacunas contra el COVID. Soria es la provincia europea que más inmunizados tiene por habitante. Con el 18% de la población mayor de 16 años inoculada con las 2 dosis, Soria es la provincia con mayor número de personas que han finalizado el ciclo completo de vacunación. En la provincia ya han recibido una de las 2 dosis el 38% de la población, datos que la posiciona en un 6% por encima de la media de Castilla y León. Se puede poner la segunda dosis sin ningún problema porque se está viendo que en aquellos sitios donde ya lo han hecho, se ha visto que en esa segunda dosis hay incluso menos efectos secundarios que en la primera. El gobierno portugués ha confirmado que se va a prorrogar el cierre de fronteras hasta el 1 de mayo y ya van a llevar cerradas desde el 31 de enero, una situación que no solamente va a afectar al transporte de viajeros, sino también a las economías de los pueblos fronterizos. Esto va dedicado a todos los hijos de puta que tenéis miedo a Oliver. A Oliver, de que no tenéis que tener miedo a mí. Es el presunto asesino que anoche apuñaló a un hombre en Aguilar de Campoo. Fue detenido de madrugada y a esta hora sigue en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Palencia. Mañana pasará a disposición judicial. Y en cuanto al tiempo, fin de semana de sol, pero con temperaturas bajas, sobre todo por las mañanas. Ojo también al viento, que será incómodo y nos puede dejar una sensación térmica aún más baja de la que marquen los termómetros. Castilla y León eliminará el impuesto de sucesiones. Será en el pleno del próximo día 28 de abril. Para el presidente de la Junta era un asunto prioritario, un compromiso electoral que se vio frenado por la pandemia y por los acuerdos a los que llegó con el PSOE, que finalmente se rompieron del todo tras la moción de censura fallida. Lograr el círculo virtuoso, ese es el argumento en el que se sustenta esta medida, es decir, reducir los impuestos para disponer de más dinero para que se invierta en consumo y empresas, lo cual traería una mayor recaudación por otras vías. No todo eso lo pierde la Junta de Castilla y León, porque una gran parte de ese dinero que hoy ponemos en el bolsillo de la gente de Castilla y León va a servir para crear actividad productiva, para crear más demanda interna, para crear empleo, para crear riqueza y, en definitiva, para contribuir con nuevos hechos imponibles de los tributos. Se bonifica al 99% este impuesto de sucesiones y donaciones porque se considera que es injusto y un lastre para la recuperación económica. El modelo de Partido Socialista y de las fuerzas de izquierdas es armonización, es decir, hachazo fiscal. El modelo del Partido Popular, de la Junta de Castilla y León, de Isabel Díaz Ayuso es bajar los impuestos. Eso permite la reactivación económica. La Junta estima que se generarán más oportunidades de futuro con una fiscalidad moderada. La bonificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 35 millones se dejarán de ingresar por esta medida que va a beneficiar de 5.000 a 15.000 contribuyentes al año. La donación o la sucesión será entre familiares directos, cónyuges o parejas de hecho que lleven 2 años registradas. Para ver mejor cuál es el cambio, les ponemos estos 2 ejemplos. Les vamos a poner 2 ejemplos de lo que puede suponer la aprobación de este proyecto de ley. Imagínense unos padres que quieren ayudar a su hijo. Este ha tenido que pedir un préstamo porque debido a la pandemia su negocio atraviesa dificultades económicas.
Los progenitores le donan 70.000 euros a su hijo, una donación que hay que declarar. En este caso, con la fiscalidad vigente, más de 7.600 euros que el hijo deberá pagar a Hacienda. Si entra en vigor la bonificación del 99%, esa cantidad se reduciría a 76 euros. Otro ejemplo, en este caso de sucesión. Un hijo único que hereda de su padre pensionista de más de 65 años una vivienda con dependencias agrarias, aperos y fincas rústicas por valor de 505.000 euros. Hacienda le reclamaría al heredero más de 13.000 euros, una cifra que sería de 132 euros si entra en vigor el proyecto de ley que el Gobierno regional quiere aprobar en las Cortes. Las consultas en urgencias se redujeron drásticamente durante la pandemia, pero han vuelto a alcanzar los niveles previos al COVID desde que comenzaron las vacunaciones por el miedo a los efectos secundarios, especialmente con las dosis de AstraZeneca. Es el caso de Salamanca. Paco Gómez. Así es, las consultas de urgencias habían caído en picado en hospitales como este de Salamanca, sobre todo en los últimos meses lo habíamos notado con motivo de las últimas olas. A partir de noviembre y diciembre las consultas caían en cientos de casos diarios respecto a la actividad normal, pero algo ha hecho que esto cambie y es la intensificación del ritmo de vacunas en la provincia de Salamanca y en especial la vacunación con AstraZeneca. Son muchas las personas que ante determinados efectos secundarios y el temor a esa reacción adversa de esas dosis en concreto acuden a urgencias. Los responsables sanitarios insisten, estos efectos secundarios son absolutamente excepcionales, son muy raros, casos contados entre millones de personas vacunadas y explican cuáles son esas reacciones adversas que deben preocuparnos y que nada tienen que ver con un dolor de cabeza convencional. La trombosis va siempre con hinchazón, con edema, y unilateral, porque suele ser en una sola extremidad. Cuando, si se refiere a las trombosis a nivel de los senos cavernosos cerebrales, es una cefalea intensísima, con un síndrome muy abigarrado, que desde luego no es una cefalea al uso. Con el impulso de esta semana, una de cada 3 personas de entre 70 y 79 años en Castilla y León ya tiene al menos una dosis de la vacuna. El ritmo en general ha aumentado y Soria, por ejemplo, registra datos de récord. Es la provincia que más porcentaje de población tiene inmunizada. Un 18% ha recibido ya las 2 dosis, más que cualquier otra provincia en Europa. Con un 18% de la población mayor de 16 años inoculada con las 2 dosis, Soria es la provincia con mayor número de personas que han finalizado el ciclo completo de vacunación. En la provincia ya han recibido una de las 2 dosis un 38% de la población, datos que la posicionan un 6% por encima de la media de Castilla y León. Ayer les contamos que en Segovia y en León se habían acabado las dosis de AstraZeneca debido al gran número de personas que está acudiendo a las convocatorias para vacunarse. De momento son las únicas ciudades de la comunidad que han tenido este problema y no será porque en el resto se haya bajado el ritmo. Se sigue avanzando en Castilla y León con el plan de vacunación, aunque la gran afluencia de personas que han acudido para vacunarse ha hecho que las dosis de AstraZeneca se acaben. Ha sido el caso de León, donde hoy no se ha podido vacunar. En Segovia, ante la falta de vacunas de AstraZeneca, se ha optado por inyectar el suero de Pfizer y aquí, en Valladolid, normalidad absoluta, donde ha sido el turno para las personas de 63 años. De hecho, se espera que durante todo el próximo fin de semana se siga vacunando con plena normalidad y también en Zamora, donde la falta de dosis no ha sido un problema. En Salamanca se ha puesto en circulación un bulo que aconseja a quien quiera vacunarse antes de tiempo que se pase al final del día por los puntos masivos de vacunación, porque según este falso mensaje podrían administrarle alguna de las dosis sobrantes. La Junta de Castilla y León ha confirmado que esto no sucede en ningún caso. Primero, porque apenas sobran suministros y luego porque los excedentes se guardan de forma inmediata en ultracongeladores para las próximas citas. La falta de vacunas empieza a notarse en comunidades como Madrid. Desde el gobierno de esta región avisan que la falta de dosis hace peligrar el mantenimiento de los centros de vacunación masiva. Reclaman a Sanidad más viales y que se centren en traer vacunas.
Apenas quedan unos 3.000 de AstraZeneca y por lo tanto solo se puede administrar Moderna y Pfizer, y ahora mismo la red de atención primaria está vacunando unas 30.000 diarias, por lo tanto estamos en una situación de parón si no llegan más vacunas. Está previsto que sea la próxima semana, cuando al final Sanidad se decante sobre qué vacuna inocular a quienes se han puesto la primera dosis de AstraZeneca y tienen menos de 60 años. En Castilla y León casi 90.000 personas están esperando la segunda dosis. El 5 de mayo tendrían que empezar a recibirla y de momento siguen con la duda. Se puede poner la segunda dosis sin ningún problema porque se está viendo que en aquellos sitios donde ya lo han hecho, hay grupos de más de 800.000 personas vacunadas con 2 dosis de AstraZeneca en el mundo, sobre todo por los británicos, se ha visto que en esa segunda dosis hay incluso menos efectos secundarios que en la primera. El hecho de que recibamos menos dosis de AstraZeneca tiene también sus consecuencias económicas. Van a ver la diferencia del precio que existe con la de Pfizer, la mayoritaria en España y de la que vamos a recibir más dosis en las próximas semanas. Según fuentes no oficiales, esta vacuna tiene un coste 8 veces más elevado que la de AstraZeneca, que es la más económica. Los precios de las vacunas que ya están en el mercado oscilan desde los 3 hasta los 30 euros por dosis, aunque las farmacéuticas mantienen un gran secretismo en torno al precio real que paga cada país en los distintos contratos firmados. Todo depende de la financiación. Cuanto más participación pública hay, más barata resulta la dosis. Cuanta más iniciativa privada, más cara sale la vacuna. A la cabeza de la lista está Moderna, cuya dosis cuesta unos 29 euros. Le siguen la vacuna china con 25 y la de Pfizer con 17. La rusa Sputnik y la de Janssen rozan los 7 euros y la más barata, la fabricada en la Universidad de Oxford, la de AstraZeneca, con 3 euros. Las que de momento no tienen precio son las vacunas españolas. Hoy Pedro Sánchez se ha mostrado esperanzado en que pronto verán la luz. Hay 2 proyectos, uno que es incipiente, que vamos a tener dentro de muy poco la capacidad de poder llegar a ensayos clínicos antes de que comience el verano. Una de ellas es la que lleva a cabo el equipo de Mariano Esteban. La vacuna que usamos nosotros está basado en una variante de la vacuna que se usó para erradicar la viruela y lo que la hemos incorporado es la capacidad para producir la proteína del coronavirus y eso conlleva a que este sistema inmune produzca anticuerpos. Está previsto que puedan estar en activo a finales de este año o principios de 2022. La canciller alemana Angela Merkel se ha vacunado hoy en Berlín. Ha recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Eso sí, no ha permitido que las cámaras grabaran ese momento, como han hecho otros políticos alemanes y líderes internacionales. El portavoz de su gobierno ha difundido este tuit con el documento que acredita que Merkel se ha vacunado. La canciller tiene 66 años. Los diferentes cambios en la estrategia de vacunación han dejado en el limbo a las personas con discapacidad que viven con sus familias. Mientras los que viven en residencias sí están inmunizados, no lo están todos sus compañeros de los centros de día. Esto provoca fugas en la burbuja de protección y otros problemas. Cada mañana Andrea llega sola con su padre al centro de día. Con las entradas escalonadas ya no hay el saludo matinal a todos sus compañeros. Lo que más me preocupa es la vida, cómo la ha cambiado. Como ella, los dependientes en los talleres ocupacionales llevan un año haciendo un sobreesfuerzo para cumplir las medidas anti-COVID. Son menos controlados, son más afectivos y les cuesta más el hecho de mantener todo el protocolo. Y tanto tiempo así empieza a tener impacto. Se están generando muchos más problemas de conducta, problemas de depresión, problemas de ansiedad. Primero vacunaron a las personas con discapacidad de residencias, después seguían los centros de día, pero a mitad de proceso la estrategia cambió para vacunar por grupos prioritarios. Ahí es cuando se introduce a las personas con síndrome de Down mayores de 40 años y a las personas grandes dependientes, que evidentemente hay un sentido de que tiene que priorizarse a las personas más vulnerables, pero claro, no dejarse por el camino a este otro colectivo que queda un poco desamparado. Esto provoca diferencias entre provincias y dentro de los centros, incluso entre miembros de una misma familia. Tengo 2 chicos con síndrome de Down, mi hijo que está en los talleres ya está vacunado y mi hija que está en educativos no se sabe en qué grupo va a entrar. Estas familias piden prioridad en la vacunación para sus hijos con discapacidad y para los padres que son cuidadores.
Así, recordando el uso obligatorio de las mascarillas y repartiéndolas, han estado hoy en algunas terrazas de Valladolid miembros de Protección Civil. Se trata de una campaña de información dirigida a los clientes de los negocios de la hostelería. El objetivo es que no se olviden ni dejen de ponerse en práctica las normas sanitarias vigentes. En las terrazas de la comunidad, a esta hora, muchos clientes, al menos en el centro de Valladolid. Uno de los asuntos que más dudas está generando es el de la prohibición de fumar. En Castilla y León ya es efectiva desde hace meses, pero habéis detectado confusión. Eva Elvira. Hay confusión y desconocimiento sobre qué se puede hacer cuando uno está sentado en una terraza en el hábito de fumar o de vapear. Lo cierto es que Castilla y León el pasado mes de octubre ya prohibió el hecho de fumar en las terrazas, pero hoy hemos podido comprobar cómo muchos o algunos de ellos siguen haciéndolo. Lo que hacen la mayoría es que se levantan de la mesa y se separan unos metros. Eso sí, cuando luego fuman lo hacen con el resto de amigos que son fumadores habituales. La próxima semana podría prohibirse a nivel nacional en la Comisión Interterritorial. Este hábito de fumar en terrazas ya no afectaría a Castilla y León porque, como decimos, desde el pasado mes de octubre ya es efectivo. Ahora solo falta que los ciudadanos conozcan la norma. Me parece bastante bien para dejar a la gente que no fuma pues su intimidad. Al final yo creo que si te alejas la distancia de seguridad no debería por qué pasar nada. Yo no fumo, a mí no me importa, pero yo entiendo que la gente que fuma y estar tantas horas sin fumar. Esperamos que se mantenga el ritmo de suministro y que esto nos permita alcanzar un grado de inmunización suficiente como para volver a la vida normal, por lo menos a mediados de verano. IGEA rebaja el optimismo que podría haber causado el fin del estado de alarma previsto para el 9 de mayo. Lo hace porque los datos todavía son elevados. Hoy se registran 428 casos, una cifra similar a la del pasado viernes. Todavía queda tiempo para el arranque del verano, aunque hay quien hace ya planes en vista, entre otras cosas, de este anuncio del vicepresidente. O sea, sí queremos, pero no podemos prever nada porque como no sabemos cómo está la situación. No creo. ¿No? ¿Por qué? Porque creo que van a volver a poner las restricciones, van a poner el perimetral. Ya lo tenemos más o menos pensado. Sí. Algo en plan turismo rural. No. Ya el año pasado no lo pensé, así que tampoco. Lo tengo elegido, pero todavía no lo hemos reservado hasta que no sepamos cómo va el tema de las vacunas. La movilidad sigue marcando el camino al coronavirus. Se está comprobando que la vacunación frena el aumento de contagios, pero los expertos temen que esos contagios aumenten si se relajan las restricciones. Ahora mismo estamos en un momento todavía crítico en el que se está produciendo un aumento de los contagios, se está produciendo un aumento de los casos y no sabemos si va a alcanzar o si va a llegar a los niveles de la tercera ola, pero sí que es previsible que sigan aumentando esos casos y a medida que esa movilidad se relaja o esas medidas de confinamiento se relajan, van a aumentar el número de casos de manera también continua. Portugal ha anunciado que la frontera con España continuará cerrada hasta el 1 de mayo, una situación que afectará a las economías de los pequeños municipios de la raya. Sí, el gobierno portugués ha confirmado que se va a prorrogar el cierre de fronteras hasta el 1 de mayo y ya va a llevar cerrado desde el 31 de enero. Lo que significa que no solamente van a continuar habiendo controles aquí en puntos fronterizos como por ejemplo el de Quintanilla, donde se seguirá controlando los viajeros y solamente se podrá pasar de un lado al otro por motivos laborales o parecidos, sino que también van a ser las economías de los pueblos fronterizos las que van a sufrir esta situación. Otra prórroga más, continuará el trabajo en la frontera y los españoles seguirán sin cruzar la raya. Una situación que toca directamente a los negocios de los pueblos fronterizos, como a las gasolineras, por ejemplo. El cierre de las fronteras nos ha afectado de una manera muy negativa, tanto por la gente de la zona, que normalmente al estar más barato el precio del combustible aquí, venía siempre a su punto de recarga, como por el transporte de viajeros que van hacia Oporto. Pero no solo es el combustible, también los viajeros que paran a comprar al supermercado o los que aprovechan para tomar una caña. Así está el bar de Ascañices, vacío. Otro problema más con la hostelería. Había mucha gente que pasaba una semana a Oporto y bueno, mucha gente se paraba a tomar un café, a informarse, se informaban, te preguntaban para ir y tal. Sin embargo, en los municipios fronterizos se respira el ambiente de optimismo.
creen que esta va a ser la última prórroga. Vamos a pensar que el 5 o el 6 de mayo van a abrir y que todo va a volver hacia arriba. Yo creo que soy optimista, yo pienso que sí, que sea la última prórroga. Yo creo que a partir del 1 de mayo dejen la frontera abierta y puedan pasar. En cualquier caso, tienen que continuar con una situación que llevan viviendo desde enero. Mientras en España los jueces coinciden, sin estado de alarma se va a generar incertidumbre si las comunidades autónomas quieren tomar medidas que impliquen la limitación de derechos fundamentales. En todos los casos necesitarán aval judicial y eso supone que puede haber diversas interpretaciones. Las asociaciones judiciales alertan de que habrá medidas que serán autorizadas en unas autonomías y en otras no. Cuando termine el estado de alarma previsto para el 9 de mayo, cualquier medida que afecte a derechos fundamentales que tomen las autonomías tendrá que ser ratificada por los jueces. No se podrá articular por las comunidades autónomas, es un toque de queda, como el que vivimos ahora. Se pueden acordar confinamientos muy concretos, de zonas, barrios, edificios, donde haya un foco. Eso genera incertidumbre, porque aprobar o no las medidas depende de cada situación. No es como en el estado de alarma, que es ya está todo englobado ahí. Ahí depende de las circunstancias y hay más inseguridad jurídica. Y de la jurisprudencia de cada territorio. Hay comunidades autónomas donde la jurisprudencia del TSJ ya les ha dicho que seguramente les va a decir que no. Y son esas comunidades autónomas las que están presionando más. Porque el derecho no es una ciencia exacta y cada tribunal superior puede tener su propia interpretación. Así algunos abogados lo tienen claro. Un reino de taifas en el que en Castilla y León podrán resolver un determinado desde un punto de vista y en el País Vasco de otra manera y en Andalucía de otra. Y lo adecuado para eliminar esa inseguridad sería disponer de una alternativa legal al estado de alarma. Alguna medida que pueda generar una cierta seguridad jurídica. Habrá que dotar de unas capacidades jurídicas suficientes como para tener una seguridad. Un instrumento al que por el momento se niega el Gobierno, insistiendo que la legislación ordinaria es suficiente para afrontar esta etapa de la pandemia. En el conjunto del país, nuevo día por encima de los 10.000 casos de COVID. La incidencia se ha elevado 11 puntos de ayer a hoy. Ya se sitúa en 213 casos por cada 100.000 habitantes. Han fallecido 99 personas. Aún así, la situación en España contrasta con la del resto del mundo, con datos alarmantes. La Organización Mundial de la Salud cree que nos acercamos al momento con más incidencia de toda la pandemia. A nivel mundial, el número de nuevos casos por semana casi se ha duplicado en los 2 últimos meses. La tasa de infección está próxima a la más alta que hemos visto hasta ahora durante la pandemia. Pero hay un lugar en el mundo que empieza a esquivar esa pandemia, es Israel, que con más del 50% de la población inmunizada relaja medidas. Desde este domingo ya no será obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre. Hasta ahora solo Gibraltar había tomado este alivio. A la espera de pasar a disposición judicial, permanece en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia el presunto autor de un supuesto delito de homicidio. Se llama Iván, tiene 29 años y ha acabado, como decimos, supuestamente con la vida de Oliver, de 49. Lo hizo a machetazos en Aguilar de Campoo, en la montaña palentina. Los hechos ocurrían ayer por la tarde, pero no se le detuvo hasta la madrugada. Presumía de sus hazañas con vídeos que compartía. Apuñalado el pulmón en la UBI. Estoy vivo de milagro. Pero este último... Que tenéis miedo a Oliver. A Oliver, de que me tenéis que tener miedo a mí. Tenía un significado especial. Oliver, de 49 años, fue su víctima. Un machete, sí, eso me han dicho. Un arma que utilizó para quitarle la vida en una reyerta en este punto. Esto conviene a todo el mundo. La droga. O sea, la gente lo que echa la culpa es a la droga. En Aguilar conocían a ambos, a la víctima y a su verdugo, con un historial delictivo de calado que incluso les había llevado a prisión. El que, bueno, tengan antecedentes y hayan tenido unos comportamientos que, bueno, pues no son los normales, no quita que todos estemos pues un poco estemos apenados. Los hechos ocurrieron en torno a las 8, pero no fue detenido hasta pasadas las 12. Se encerró en la casa de un amigo que los cuerpos y fuerzas de seguridad tuvieron que asediar. En todo momento el propietario no tuvo ningún problema en salir, en el momento que entró la USECIC de Palencia. Y nada, la detención fue inmediata y sin mayor trascendencia. Ahora se enfrenta a un supuesto delito de homicidio.
minutos, la Audiencia de Barcelona ha hecho pública la sentencia contra la manada de Sabadell. El principal acusado de agresión sexual ha sido condenado a 31 años de cárcel, otros 2 a 12 años de prisión y un cuarto ha quedado absuelto de los cargos que se le imputaban. La víctima, que denunció una violación grupal cuando tenía 18 años, tendrá que ser indemnizada con 60.000 euros. A la vista de las declaraciones tanto de Rebeca como del señor Rachid, consideramos que... Y en Estados Unidos, un tiroteo en las instalaciones de la empresa de mensajería FedEx deja al menos 8 víctimas mortales. La policía ha confirmado que el autor se ha quitado la vida. Hay un dispositivo policial en marcha con un perímetro cerrado. Un joven de 18 años fue asesinado hace justo un año en Laguna de Duero, en Valladolid, y hemos tenido la oportunidad de hablar con Lorena, con su madre. Hace un año se encontraba el cuerpo sin vida de David sobre el pavimento del Polideportivo de Laguna de Duero. Su familia sigue sin respuestas. De todas las hipótesis que puedo hacer, es la única que puede cobrar, vamos a decir, un poco de sentido. Que estuviera por allí paseando y no sé, y que viera algo que no debía. En pleno confinamiento, David salió de casa sobre las 2 de la madrugada. Su madre, en cuanto se dio cuenta, salió en su búsqueda. Yo estuve por allí, es decir, estuve en el paso de cebra de antes. Lo que pasa es que como aquello estaba tan oscuro y era tarde, pues no me metí por allí. La autopsia determinó que el joven de 18 años murió al recibir múltiples golpes y a causa de las heridas provocadas por un arma blanca. Que mi hijo sea un traficante o que tenga un ajuste de cuentas, lo veo muy exagerado. Es decir, era un niño normal, un niño con su trabajo, con su dinero en el banco y una vida normal como cualquier otro. Mañana habrá una concentración a las 12 del mediodía para seguir pidiendo justicia. Que se aclare esto ya, porque al final, es decir, tenemos más niños y nadie dice que los asesinos no anden por aquí. Un año después, la investigación sigue bajo secreto de sumario. El cierre perimetral de la comunidad no solo está influyendo a sectores ligados al turismo, como la hostelería. Los productores del sector agroalimentario también se están viendo afectados. Es el caso de la IGP de la Judía del Barco de Ávila. Un producto tan tradicional como la judía del barco también se había convertido en un selecto souvenir de esta comarca abulense. A falta de turistas de otras autonomías, hay que buscar otras vías para comercializar esta legumbre. Vendemos bastante por internet, apostamos hace casi 20 años por ello. Ahora el tiempo nos ha dado la razón y la verdad es que poner un saco de judías en cualquier punto del mundo, que sea una judía de calidad, es muy importante. La judía también es un elemento indispensable en la cocina de Fran y espera que toda la crisis termine para poder ofrecer todo su talento en el fogón. Por los tiempos que corren, de momento tenemos solo el plato de judías estofadas. Pero bueno, en verano tuvimos, o sea que se le puede dar una vuelta. Aquí el plato típico es este, pero me refiero, puedes hacer unas judías con verduras espectaculares. Pero esta crisis no solo ha traído malas noticias a la comarca de Barco Piedrahita. En Villafranca de la Sierra, la judía ha servido de imán para jóvenes forasteros. Sí, pues últimamente tenemos un boom, yo no sé si con esto de la pandemia, pero se han venido varios chavales que quieren sembrar. Yo creo que lo que quieren hacer es el primer año es, bueno, pues voy a probar a ver cómo va esto. Un producto tradicional que también afectado por la crisis ha obligado a reinventarse a productores, comercializadores y cocineros. En Castilla y León ha habido 25.000 solicitudes para recibir las ayudas de 3.500 euros de la Junta para la hostelería y el comercio. La consejera de Empleo ha garantizado que todos tendrán su subvención. También ha anunciado que el plan de empleo del diálogo social estará listo para firmarse la semana que viene. Y es importante que se implemente en cuanto antes, así que espero que lleguemos a un acuerdo pronto y la semana que viene, como muy tarde, se pueda firmar este acuerdo. Queda solamente una semana para poder ver la mayor exposición comunera que se ha realizado hasta la fecha. Así lo han descrito el presidente de las Cortes y el comisario de la exposición, que ha resaltado el valor de las obras, libros y tapices que estarán 5 meses en la sede de las Cortes. Esta no es una exposición para Valladolid ni para Castilla y León.
no es una exposición. Esta es una exposición para toda Europa, yo diría para todo el mundo, porque realmente este fenómeno influye decisivamente en la historia de Europa y en la historia de América. De los comuneros sale la primera constitución democrática del mundo, que está copiada casi íntegramente en la Constitución americana. Los turistas tienen un nuevo atractivo que visitar en Segovia, la plaza de acceso al Alcázar, que se ha remodelado. Pero algunos afortunados han podido ver hoy los restos del desarenador y parte del canal que en el siglo XVI sirvió para abastecer el agua del castillo desde el acueducto. Lo habitual será encontrarlos tapados con el nuevo enlosado. Tecnología salmantina para controlar los cielos del parque eólico East Anglia One, situado en aguas británicas del Mar del Norte. Este vigilante es el dron Arachnocóptero, desarrollado por la empresa arbórea Intelbert. Gracias a él, Iberdrola podrá supervisar una de las instalaciones de aerogeneradores más grandes del mundo y mejorar su capacidad de inspección y mantenimiento. Nos vamos ahora hasta Ávila, en el Paseo del Rastro, porque acoge una exposición fotográfica de Cristina García Rodero. Una muestra de arte en la calle, impulsada por la Fundación La Caixa en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. Se trata de una selección de imágenes a todo color de mujeres de la India que con el título Tierra de Sueños traslada al espectador a esa empobrecida zona del planeta. Con esta muestra les dejamos, no se pierdan, a partir de las 9:30 toda la información del campo en Surcos. Feliz fin de semana, adiós.